gracias que una vez más nos podemos reunir para estudiar tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has revelado, Señor mío, qué sucederá durante los últimos tiempos. Es importante para que sepamos, Padre Celestial, y esto nos dé ánimo para no solo darte infinitas gracias porque nos has salvado, nos has dado la vida eterna, nos has librado de ese tiempo de tribulación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, pero también, Señor, para que esto ponga urgencia en nuestros corazones de poder hablar de Cristo a aquellos que no te conocen, para que no tengan que transitar por ese proceso difícil, Padre Celestial, que va a ser en los últimos tiempos. Señor, gracias porque sabemos que va a llegar un momento donde toda la tierra será redimida y vamos a poder ver tu gloria, tu justicia y tu amor expresándose en plenitud. Y te damos gracias por eso, Señor. Ahora, Padre, abre nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprender, revélanos tu palabra, Dios mío, una vez más, y que frente a todo esto no podamos más que maravillarnos de un Dios que nos ama y ama a toda la humanidad. Y a través de estas páginas vemos, Señor, que tu deseo es que todos alcancen el arrepentimiento, alcancen junto con nosotros arrepentimiento. Señor, dejamos este estudio en tus manos. Atamos a Satanás y sus demonios y los echamos fuera de este estudio en el nombre de Jesús de Nazaret, y ordenamos a Satanás ahora que se aleje de cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y Padre, bendecimos tu palabra y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de conocer acerca de tu reino un poco más. Señor, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien, el jueves pasado, el viernes pasado realmente, habíamos visto la última etapa de los 3 juicios que Dios lanzará al mundo en el momento oportuno. Habíamos visto el juicio de las trompetas, después ahora estamos viendo el juicio de las copas, y en el capítulo 15 habíamos visto como una introducción o un inicio de lo que será el último juicio, que es el juicio de las 7 copas. En el versículo 1 del capítulo 15 habíamos leído que Juan escribe: viene el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Así que ahí los ángeles fueron preparados, convocados. Después en el versículo 7 del capítulo 15 vemos que uno de los 4 seres vivientes, se acuerda del equipo de Dios que habíamos visto con anterioridad, uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios. Y ahora lo que vamos a ver es qué hicieron esos ángeles con esa copa que cada uno recibió, llena del furor de Dios, cómo la van a utilizar de acuerdo a lo que Dios le vaya indicando. Entonces ahí comenzamos con el capítulo 16, que dice lo siguiente, el capítulo 16. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. O sea que el destino de esas 7 copas era que sean derramadas sobre la tierra. Aquí me despido y nos vamos a compartir pantalla, que ahí tenemos el PowerPoint que nos va a ayudar a entender más y mejor el estudio de esta noche. Aquí estamos. Un segundito. Muy bien ahí. Ahí está.
Entonces necesitamos la Biblia, espero que la tengan ahí cerquita, un lápiz y un papel para que lo puedan recordar, anotar y después recordar. Una buena silla, si no, la espalda duele. Y que tengamos toda la atención puesta en el, en el estudio que vamos a hacer, que nada nos distraiga, ¿sí? Así podemos avanzar. Bueno, ahí tenemos la introducción del capítulo 16 de Apocalipsis, y en este momento vemos que estamos acá en el juicio de las 7 copas, que si lo recuerdan o a medida que lo vamos estudiando, varias de las plagas que Dios derrama sobre la tierra en el juicio de las 7 copas, capítulos 15 y 16, son similares a los que pasaron, algunos, no todos, a los juicios que fueron derramados durante el juicio de las trompetas, que a su vez, yendo para atrás, tienen relación con el juicio que Dios utilizó para, digamos, para romper esa estructura de pensamiento que tenía Faraón, que no los dejaba salir de Egipto. Las plagas de Egipto también están inspiradas o representadas en Egipto, en el Éxodo, las plagas de Egipto. Así que están una con la otra relacionadas, y estamos ahora acá donde tenemos las 7 copas de la ira de Dios, y es lo que vamos a estar analizando en este momento. La palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento que Jesucristo lo que va a hacer en un momento determinado, cuando yo digo, no sé, como se cansó de tanto lidiar y esperar de que el mundo cambie, y bueno, lamentablemente hay una parte que no va a cambiar, y va a llegar un momento como el que estamos viviendo ahora, donde Dios desata un juicio porque quiere ya definir su plan, digamos, para que la tierra sea redimida y el amor y la justicia de nuestro Señor Jesucristo reine en todas partes. ¿Sí? No va a haber ni un lugar donde la justicia y el amor de Cristo reinen. Y esto que Jesús quebrantará a las naciones lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 2 del 8 al 9. Yo no sé si alguien lo puede buscar, activa su micrófono y nos lo lee. ¿Habrá algún corajudo por ahí? Acá, pastor. Salmo Muy 2. bien. Salmo 2, los versículos. Ustedes ven la pantalla, ¿no? Que dice Jesús quebrantará las naciones. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, leemos el Salmo 2, que es muy leído ese salmo, los versículos 8 y 9. Sí, María, decime. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Amén. Entonces acá vemos que hay un anuncio de parte de Dios. Nosotros también lo tomamos esto como iglesia, ¿no? Pero esto está refiriéndose definitiva y concretamente a nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando leemos el versículo 9 que dice, las gobernarás con puño de hierro. Jesucristo las gobernará con puño de hierro, pero sin ser con justicia, ¿no? No va a ser ¿cómo se llama? Un monarca, no me sale la palabra ahora. Tirano, sí, o un dictador, exactamente. Dictador o tirano, no va a ser así, sino que va a ser firme, pero con una justicia absoluta que solamente Dios puede impartir. A ver, otro que lea Isaías 11:4, por favor. Leo. Busquen ahí. Leo. Sí, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Tu boca será la vara que hiera la tierra
Tus labios serán el ventarrón que mate al impío. Ok. O sea, ahí vemos otra vez que Dios está en favor de los justos, ¿sí? Y eliminará o matará al malvado con el aliento de sus labios, ¿sí? O por mandato de Dios. Y en Apocalipsis 2:27 lo habíamos leído. Estos son todos versículos que nos dan una clara interpretación de que esto Dios ya lo había puesto en sus planes. ¿Quién puede leer 2:27 de Apocalipsis? Bueno, lo leo yo entonces. Dice, así como yo la he recibido de mi Padre. A ver, sí, escucho. Bueno, permítanme que lo lea yo, así no perdemos tiempo. Dice, así como yo la he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasija de barro. O sea, ahí compara a los reyes de las naciones y a las naciones como una vasija de barro, que sabemos que se cae y se rompe, o sea, la golpeas con algo y se rompe y desaparece, ya no tenés más vasija. Bueno, de esa misma manera Dios está expresando lo que en el momento del juicio va a tener que hacer, en los últimos tiempos Dios va a tener que hacer. Dice Jesús llevará esto a cabo cuando Dios derrame las 7 copas de la ira de su furor, ahí le falta una R a furor, y qué es lo que precisamente estamos estudiando. O sea que ahí vemos claramente que llegará ese momento, que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Hay otros versículos, yo elegí estos, donde claramente lo que va a suceder ya estaba planificado por nuestro Dios. El versículo 1, acá hay una orden que viene desde el templo de Dios, o sea, que es una orden divina, una orden de Dios que dice, Juan escribe, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles que habían recibido la copa de oro llena del furor de Dios, esos ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. O sea, reciben esta orden y van a ir uno después del otro, como vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con todo esto? Lo que Dios está haciendo es debilitar los logros malignos del anticristo como lo hizo en Egipto con Faraón. Lo tuvo que golpear con juicios severos y tremendos y vieron que el Faraón no sería hasta que su hijo, el primogénito de Faraón, pierde a su hijo, muere a raíz de este juicio de Dios, y recién ahí, medio a regañadientes y entre comillas, deja ir al pueblo de Dios. Sabemos que después sale y lo persigue. Sabemos que ahí Dios es enormemente engrandecido. Pero, Faraón, bueno, y eso es precisamente lo que Dios está haciendo con todos estos juicios, está haciendo sobre el anticristo, la imagen del anticristo y el falso profeta, Satanás dentro de todo esto, por supuesto, ¿no? Es el primer interesado en que esto se ejecute. Lo que Dios está haciendo con eso es debilitando la estructura maligna del anticristo, de tal manera que afloje en todo su mal accionar y en toda su manera de conducirse terrorífica, y de esa manera nosotros poder ser librados de toda la idolatría y toda la maldad que este anticristo está trayendo. Y ahí vemos en el versículo 2 la primera copa que es derramada. ¿Qué dice la palabra de Dios? El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra.
y a toda la gente que tenía, atiendan esto, la marca de la bestia y que adoraban su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Así que el castigo que viene, producto de derramar esa copa, que son las plagas que leímos en el versículo 1 del capítulo 15, la derrama sobre todos aquellos que adoran al anticristo y lo siguen al anticristo y adoran a su imagen. Y producto de este derramamiento, de esta plaga, dice que los cuerpos desarrollan úlceras malignas y repugnantes. Me imagino que eso debe ser un dolor horrible, inaguantable. Y si vamos al tiempo de las plagas en Egipto, esta fue la sexta plaga que los egipcios recibieron a raíz de la dureza de corazón del faraón. Así que esta fue la primera copa que fue derramada sobre la tierra. Y en la segunda copa, versículo 3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. O sea que sabemos bien que en Egipto la primera plaga fue la de la sangre, convertir el río en sangre. Y acá vemos nuevamente lo mismo. Y fíjense que el resultado de esta plaga fue que muere todo ser viviente en el mar. O sea, ustedes fíjense en esto. El anticristo es un ser que es muy activo. El anticristo es alguien que tiene una retórica, una manera de hablar que atrapa a la gente, que la convence, por supuesto con engaño, pero la convence a la gente a tal punto, imagínense que su imagen la va a poner en el mismo donde va a estar el templo de Jerusalén, y van a creer en esa imagen y la van a adorar. O sea que este anticristo va a ser todo un ídolo en un momento determinado de la historia, para, por supuesto, los que creen en él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con esto Dios? La gente va a decir, bueno, ¿qué está pasando con este hombre que nos traía y nos prometía tanta estabilidad, tanto bienestar, tanta justicia encubierta, que de repente, por ejemplo, todos aquellos que viven de la pesca, ¿no? Grandes buques de pesca y todo lo que sea, de repente ya no van a tener ningún recurso de la pesca, no va a haber que comer. Entonces la gente se va a empezar a preparar, o yo empezaría a pensar, bueno, ¿qué está pasando con este anticristo que es tan poderoso como dice ser? ¿Me explico esto? Por eso les dije que con esto Dios está socavando los fundamentos o la base sobre cual el anticristo está operando, y hace que la gente lo sigan y lo busquen y lo idolatren, por supuesto. Seguimos un poquito más en el versículo 4. La tercera copa, la segunda fue que los mares se convirtieron en sangre, y la tercera dice que la tercera copa dice que el ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Entonces ahí, ¿qué resultado tenemos? Que se eliminó el agua potable, porque como lo hacemos hoy día, más lo hacían en la antigüedad, de los ríos y de los manantiales de agua, es que sacaban agua potable para poder beber. Bueno, a raíz de esta tercera copa, si querían beber eso, que lo vamos a ver después, van a tener que beber sangre, porque no va a haber agua potable. ¿Se entiende? Y esta, por supuesto, fue una de las plagas que sufrieron en Egipto. Leamos, antes de leer en la pantalla la diapositiva, leamos el versículo 5. Dice,
oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merece. Oí también que el altar respondía, así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Así que fíjese qué curioso es esto, ¿no? Para detenerse un minuto. ¿Cómo puede ser que en medio de un derramamiento en medio de un... primero habíamos visto que había aquellos que no conocían a Dios, desarrollaban úlceras terribles en su cuerpo. Y después de eso ven que el mar se convierte en sangre y los ríos se convierten, ríos y manantiales en sangre. ¿A quién se le ocurre en una situación así cantar y alabar a Dios y que ellos se pongan alegres porque se derramó sangre, o sea, se convirtieron los ríos en sangre? Sería un momento para realmente llorar de tristeza y que todas las iglesias y todos los creyentes se pongan a interceder y a orar por lo que está pasando. Pero sin embargo, dice que estos ángeles se pusieron a cantar y a reconocer a un Dios justo y eterno, porque dice, justo eres el santo que eres y que eras. O sea, están reconociendo, están reconociendo la eternidad de Dios, un Dios santo. Dice, ellos derramaron la sangre de los santos y profetas. Ellos, los que están sufriendo esto que estamos viendo ahora, en esta generación de los últimos tiempos, son aquellos que mataron a los que hoy son mártires y los que serán hasta el fin de los tiempos. Se está refiriendo a ellos. Y cuando uno, como les escribo acá, cuando uno realmente entiende el propósito de los juicios de Dios, que es limpiar lo que impide un nuevo mundo redimido, una nueva tierra redimida, donde reine el amor y la justicia, donde se entiende el propósito de Dios, seres celestiales lanzan esta ovación, porque el agua se convierte en sangre, porque Dios está aplicando la justicia sobre aquellos que fueron injustos, sobre profetas y hombres y mujeres que servían a Dios y murieron a mano de estas personas. Fíjese, siempre el objetivo de los juicios de Dios es que los hombres y mujeres despierten al arrepentimiento y a la vida. Si nosotros aislamos esto, de estos juicios, aislamos o separamos el deseo de Dios que los hombres y las mujeres se arrepientan de sus pecados y busquen la vida eterna en Cristo, estamos cometiendo un error. Dios es justo, Dios es vengador, dice la palabra, y Él va a hacer todo lo necesario para no solo poder redimir el mundo entero, sino que también darle nuevas oportunidades con pruebas durísimas a personas para que se arrepientan y lo conozcan a Él. Y acá se están cumpliendo los propósitos de Dios. Por eso la alegría, el gozo y este canto de alabanza. El versículo 6 dice, ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. ¿Por qué? Dice, tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. Porque los ríos y los manantiales ya eran, no eran más agua, eran sangre. ¿Sí? Y Dios le está dando de beber de su propio, con su propia moneda. Los cómplices de los asesinatos de mártires son juzgados y Dios se venga de ellos con la misma moneda. El castigo está hecho a la medida del crimen que ellos habían hecho en su momento, en el pasado, están haciendo en el presente, porque sabemos que muchos cristianos hoy día mueren por profesar a Cristo,
y lo seguirá haciendo hasta que ese número de mártires se complete. ¿Se acuerdan que habíamos visto en versículos anteriores que hay un número que Dios ha determinado de mártires y en el momento que ese número se complete, ahí cesará la muerte de santos y de profetas del Señor? Pero Dios en ese momento va a estar pagando con la misma moneda, o sea, juzgando con la misma moneda. Por eso, este versículo 6 habla de beber de la sangre, porque no iban a tener otra cosa. Pierdan la vida. Versículo 8 y 9. Dice, el cuarto ángel, o sea, la cuarta copa, ahora vamos a ver la cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego. ¿Vieron qué abrasador que es el sol al mediodía? Y cada vez es peor, porque nos enseñan que cada vez en esa hora del sol, del mediodía, es donde menos hay que tomar sol. Y dice que se le permitió al sol quemar con fuego a la gente, va a ser potenciado, ese sol del mediodía de un pleno verano de enero va a ser potenciado para quemar a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, que hicieron, maldijeron su nombre. Así que la cuarta copa, las personas sufrían terribles quemaduras por acción del sol. Y yo mientras estaba escribiendo esto me pregunté, ¿por qué no los liquidó a todos de una vez? ¿Por qué no murieron? Porque digo, van de una prueba gruesa a una prueba peor aún y después a una prueba más dura, no están muriendo, al menos en este proceso de los juicios de las 7 copas. ¿Por qué no murieron? Y la Biblia comenta que ni así se arrepintieron, o sea que no murieron, sufrieron serias quemaduras del sol, porque Dios está esperando que se arrepientan. Y Dios espera precisamente eso, por eso no murieron, si no los habría liquidado antes. Perdón. Versículo 9. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero aún así ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, ¿qué tienen? Que tiene poder sobre las plagas, maldijeron su nombre. Los hombres y mujeres de estos últimos tiempos, ¿no? Que tiempos de los últimos tiempos, reconocen a Dios. Porque fíjense que acá está diciendo, maldecían al Dios del cielo. O sea, quiere decir que a Dios lo reconocen. Sabía que había un Dios que estaba haciendo algo, que estaba actuando. Pero aún así, y reconocen el accionar de Dios en los juicios, y aún así no se arrepentían y maldecían su nombre. O sea que a medida que vamos avanzando en los últimos tiempos, en la tribulación, vemos que sale a flora o se pone en evidencia el profundo odio del hombre hacia Dios, a tal punto de que lo maldice y no se arrepiente y no capta, no tiene el corazón dispuesto para decir, si esto lo está trayendo Dios por nuestros pecados y nuestra mala conducta, el camino es arrepentámonos, pero no es así. Con semejante evidencia de parte de Dios,
Si leemos Amós capítulo 4, versículo 6, ustedes fíjense lo que dice, habla de la dureza del corazón de Israel. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, dice Dios, y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Y esto muchas veces me trae a la pregunta, ¿y cómo reacciono yo frente a esto? Porque yo soy alguien, doy testimonio de que en su momento Dios me hablaba, pero yo no me volví a Él. Estoy hablando de 40 años atrás, no me volví a Dios. Y bueno, prueba está acá, que en lugar de arrepentirse con estas pruebas tan terribles, no sé, hasta se animan y se juegan maldiciéndolo el nombre de Dios, o sea, como que aún complicando su situación delante de Dios. Pero ahí está saliendo lo que realmente hay en el corazón de un hombre, una dureza en el corazón extraordinaria. En el versículo 10, volviendo a Apocalipsis 16, la quinta copa, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de su padecimiento y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de su mala obra. Ahí otra vez nos habla de que viendo una situación de una experiencia terrible, de un sufrimiento personal terrible, aún no se arrepiente. Y acá con esta quinta copa vemos que cae sobre el trono de la bestia y su reino una oscuridad que lo sumerge en esa densa oscuridad, tanto en los niveles de gobierno como en las naciones a nivel mundial. Y se acuerdan que hay una de las plagas que Dios utilizó para ablandar el corazón de Faraón fue precisamente una oscuridad que dice la palabra de Dios como que se podía palpar, de oscuro que era, tenebroso. Y bueno, en esta densa oscuridad, el resultado es que hay demonios que están trabajando en esa oscuridad. Vieron que ellos trabajan en lo oscuro, en lo tenebroso. Hay demonios activos. Las personas sufrirán un gran dolor porque vienen arrastrando la quemadura del sol, vienen arrastrando que no tienen agua y hay sangre. Y todo esto, ahora una densa oscuridad, genera un dolor terrible para los que están en este medio. Pero miren que aún así maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron, es lo que dice el capítulo 11. Yo no sé, Dios pensará, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me crean? No sé qué pensará Dios en todo esto, pero evidentemente desde el momento que hay un juicio tan severo, es porque o se arrepienten o van a morir en su propia maldad, que lo vamos a leer después en el Apocalipsis 20. Cuidémonos nosotros de que Dios nos mande pruebas y señales para cambiar algo en nuestras vidas, arrepentirnos de algo y lo ignoremos. No, tenemos que realmente arrepentirnos porque esto no va a bendecir nuestra vida, no nos va a ayudar. Después avanzamos un poco más y vamos a la sexta copa, donde dice algo muy interesante. El versículo 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente, o sea, a los reyes que vienen de la zona de... Y acá está diciendo de que el río, que tiene aguas caudalosas, de repente
se secaron y uno podía caminar sobre el río, era como un camino del lecho del río por donde se podía caminar. Y dice acá la palabra de Dios, se secaron las aguas para abrir paso a los reyes del oriente o de la zona este. O sea que acá es como se abre el camino y es como que si fuera un milagro a los ojos de la gente, es como que están deslumbrados por esto, se abre el camino para convocarlos a ellos, sigan por este lugar, el lecho del río, y el final de esto, o el motivo de esto, ¿cuál es? Es que se unirán al anticristo los reyes y las naciones de la tierra para ir a una guerra en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven que estamos llegando ya a los puntos culminantes de lo que son los juicios de Dios? Y esta es una señal, una maravilla, que hace que esto llame la atención y el anticristo, vamos a ver ahora, va a estar convocando a todos los reyes de las naciones de la tierra para que se unan a él y vayan en contra de una batalla que piensan que van a ganar. Y por supuesto, Jesucristo los va a aplastar como se aplasta en el lagar a las uvas. Muy bien. Seguimos adelante. Versículo 13 y 14. Leo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, de la boca del dragón, de Satanás, del anticristo y del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Y ven que esto viene justo después de que se dio la plaga de la densa oscuridad, por eso les decía de que ahí es donde se mueven los demonios, y acá está quiénes eran esos demonios, al menos sabemos quién los está enviando Satanás. Esos demonios salieron de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta, y eran 3 espíritus malignos que parecían ranas. ¿Cuál es el resultado de esto? Si seguimos leyendo más adelante, dice, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir, atiendan esto, que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, Dios primero que hace es con esta plaga sobre el río Éufrates y es marcar el camino. Secó el río Éufrates y marca el camino que lo conduce hacia el campo de batalla. Y después estos espíritus los van a engañar a los reyes de la tierra y van a ser seducidos por el anticristo para que vayan y enfrenten a Jesucristo en la batalla de Armagedón, como lo vamos a ver en el capítulo 16:6. Ahora, acá es importante leer lo que anuncia Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 10, en relación a esto, porque fíjense que él tiene una revelación de parte de Dios y dice lo siguiente. Sí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, o sea, los demonios vendrán por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos,
con toda perversidad engañarán a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. O sea que acá tenemos un anuncio de parte del apóstol Pablo, donde está ya anunciando de la llegada de ese momento y de cómo los reyes van a ser engañados. Dios permite este engaño, pero son personas que no están dispuestas a amar la verdad y ser salvos, ¿sí? Se mantienen en su mala conducta y en sus pecados. Y si leemos Apocalipsis 22:11, vemos algo similar. Dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. O sea que acá estamos de alguna manera representados nosotros por el hecho de que amamos la justicia, amamos a Dios, estamos en este proceso de santificación, pero hay quienes que quieren vivir en la maldad y en la maldad van a seguir y viven una vida envenecida, o sea, sin sentido, y en eso van a seguir. Y esos son los que están siendo juzgados precisamente en esto y son llevados, como les decía, estos reyes van a ser engañados para que vayan a enfrentar a Jesucristo en la batalla de Armagedón. Y van a creer que van a ganar la batalla. Porque vieron que los soldados en la guerra, sobre todo los soldados en general, pero los oficiales y demás, siempre piensan que van a tener una oportunidad de ganar de alguna manera, pero no siempre es así. Y acá, como les decía, el anticristo y el Satanás mismo piensan que van a poder enfrentar a Jesucristo y van a ganar la batalla, pero ya está escrito en la Biblia, determinado por Dios, que Jesucristo solo va a poder, y lo va a hacer solo, va a poder enfrentar todo esto y tener la victoria. Muy bien. Versículo 15, hay un llamado de atención a todo esto, porque en el medio de todo esto seguramente van a haber personas que en esta época que conocen al Señor Jesucristo en medio de todo esto. Y dice la palabra así, estas son palabras de Jesús, dice: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en la mano, o sea, que esté listo, equipado espiritualmente. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Acá está hablando de la desnudez espiritual. Alguien que se descuida, que rechaza al Señor Jesús, en fin. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que tenemos que mantenernos bajo la cobertura de Dios, ser fieles a su palabra, movernos bajo la unción del Espíritu Santo, porque no va a haber preanuncio. Acá Dios claramente dice, Jesús dice: vengo como un ladrón. Nadie sabe cuándo el ladrón va a venir a su casa. Nosotros sabemos que es así. Cuando nos robaron, ni idea teníamos que iba a venir el ladrón a robar. Y va a ser así. Así que realmente tenemos que, no estamos en el tiempo de la tribulación, sabemos que el anticristo está actuando por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, las decisiones que se están tomando a nuestro alrededor, distintas organizaciones y gobiernos, o sea que el anticristo está actuando. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el anticristo pise fuerte? Cada vez pise más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Por eso acá Jesucristo
lanza una advertencia y dice que tengamos cuidado porque no va a haber un preaviso de ese momento en que de la tribulación que va a venir y cómo va a venir, y estemos listos, aferrados de nuestro Dios y tranquilos, porque Él va a hacer todo lo necesario para que nosotros estemos seguros bajo su cuidado y protección. Y después viene el versículo 16, donde se concreta esta reunión que los reyes engañadamente van a ir a luchar en contra de Jesucristo. Dice, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con señales milagrosas que los atrae, los seduce a los reyes de los distintos gobiernos y a las naciones, y de esa manera los va a convencer y a seducir para que todos estos espíritus reúnen a los reyes en un lugar determinado que se llama Armagedón, y ahí se va a dar la gran batalla que va a durar 3 años y medio. Será, este lugar es un valle que se conoce como el Valle de Megido, que está al norte de Israel. Ese va a ser el campo de batalla. Por un lapso de 3 años y medio va a durar toda esta batalla. Y todas las naciones se reunirán en una campaña militar contra Jesús, y esto se va a dar justo antes de la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Hago un paréntesis, un minuto. Está. Entonces, en esta batalla Jesucristo, ya esto lo habíamos visto en el capítulo 14, Jesucristo pisará el lagar alrededor de Jerusalén, donde fluirá la sangre de sus enemigos. Vamos a Apocalipsis 14, 19, que lo leímos 2 viernes atrás, que dice lo siguiente: el ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Acuérdense que el lagar es el lugar donde los que cortaban los racimos de uva los ponían en canastas, los llevaban a una pileta, y sobre esa pileta se subían 2 o 3 personas, lo que sean, y con los pies pisaban y reventaban las uvas, y de las uvas chorreaba y salían chorritos del jugo de uva, que después decantaba en el jugo, decantaba en otra pileta. Habitualmente esta figura de recoger las uvas y pisarlas es una celebración de la cosecha, es un tiempo de alegría, habitualmente en otros episodios de la Biblia. Pero acá está hablando acerca del juicio de Dios. ¿Qué va a pasar con esos ejércitos que se van a reunir en el Valle de Megido, que van a ir en contra de nuestro Señor Jesucristo? Esto será alrededor de Jerusalén, porque está cerca, Megido está al norte de Jerusalén, y se va a llenar de sangre. Habíamos leído en la palabra de Dios que las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos. O sea que habíamos calculado que los frenos de los caballos están más o menos a 1,50 m, 1,80 m, y eso va, desde el piso hasta 1,50 m arriba va a estar pleno de la sangre derramada de los ejércitos que van a ser aplastados, literalmente aplastados por Jesucristo. Y eso van a ser precisamente, van a sufrir los enemigos de nuestro Dios. Fíjense lo que va a pasar en esta batalla de Armagedón. Todos los reyes de la tierra se reunirán en un mismo lugar. Esto va a ser un episodio único, jamás visto en la historia de la humanidad. Todas las naciones con sus gobernantes
y sus ejércitos se van a reunir en este único lugar geográfico. Vamos a Joel, por un instante, para leerlo, para tener evidencia de esto que Dios ya lo había anunciado. Joel, capítulo 3, versículo 2, que dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. O sea que acá tenemos evidencia. Uno cuando lee esto dirá, bueno, ya pasó, fue cuando ahora están los judíos están en la tierra palestina, es un momento que ya se dio en el 1948, ¿no fue? No, sí fue así, Dios los reunió ahí. Pero acá a lo que se está refiriendo, que todas estas naciones irán a este valle del Megido, acá lo expresa como Josafat, Jerusalén, y allí Dios entrará en juicio contra estos pueblos. Y tenemos Sofonías 3:8, vamos a leerlo, 3:8, que dice: espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Ven que este actuar de Dios es juzgando precisamente la tremenda idolatría que muchos hombres y mujeres que rechazan a Dios en esta época de los últimos tiempos van a sufrir por darle abiertamente la espalda a Dios. Dios les está dando con estos juicios una tremenda oportunidad de arrepentirse y buscar auxilio y el respaldo de Dios y la vida eterna. Le está dando un montón de oportunidades con todas estas pruebas. Y no lo aceptan. Prefieren seguir al anticristo, prefieren seguir un falso profeta, prefieren adorar a la imagen del anticristo y rechazar a Dios. Y esto hace que la ira de Dios sea tan dura, sea tan tremenda en contra de todos estos pueblos. ¿Se dan cuenta? La severidad de Dios está en parte porque Él es justo y como decíamos, paga con la misma moneda a todos los que reiteradamente lo rechazan, pero también Él está esperando esa respuesta de arrepentirse delante de Él y aceptarlo. Jesús solo, no va a tener ayuda de nadie, bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero la segunda persona de la Trinidad, Él solo pisará a los ejércitos del anticristo en ese lagar, y su sangre correrá por las calles, y como le dije, se va a hacer un lago de 1,5 metros de profundo. Los vestidos de Jesús, por precisamente aplastar a los ejércitos enemigos de Jesucristo que están luchando en contra de Él, los vestidos de Jesús serán salpicados por esta sangre que va a ser derramada. Vamos al versículo 17, 18 y 19, ya llegando casi al final del capítulo, y dice lo siguiente: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Otro versión dice: hasta aquí, acá se terminó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. O sea que después de esa sexta copa que es derramada sobre la tierra, viene la séptima, donde se anuncia que
el juicio de las copas se terminó. Y esto se terminó, esta evidencia de estas conclusiones, que hubo relámpagos y estruendos que fueron los más grandes y los más violentos de la historia, jamás visto. Y dice que la gran ciudad, que es Jerusalén, a Babilonia también se le llama la gran ciudad, pero en el contexto y en este versículo 19, la gran ciudad de Jerusalén se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron, cayeron las ciudades de la tierra. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber de la copa llena del vino de furor de su castigo, y también cae Babilonia con todo este episodio que estamos estudiando. Así que ahí se terminó la séptima copa, declara que es derramada en el aire y declara que ese tiempo de juicio terminó. Y bueno, eso se va a ver con grandes terremotos violentos, sacudidas de la tierra como nunca se habían visto, y las ciudades van a caer, se van a desplomar, y Jerusalén será dividida en tres partes. Y llega una última parte en el versículo 20 que dice lo siguiente: entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. O sea, las islas van a ser cubiertas por el agua, ¿sí? El agua va a subir a tal punto que van a ser cubiertas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga. O sea que esto va a terminar aún con los que rechazan a Dios maldiciéndolo a Él. Miren la dureza tan terrible del corazón. Ahora, ¿por qué este granizo de piedra? ¿De dónde salió? ¿Qué base bíblica tiene? Bueno, si vamos a Levíticos, es uno de los capítulos donde se encuentra esto, en el capítulo 24, vemos que en qué momento las personas eran apedreadas. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés dice lo siguiente: Levítico 24:16 dice: además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado de muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, serán condenados de muerte. ¿Muy bien? Sí, ¿no? Yo había buscado uno de idolatría, ¿no? A ver, no sé si, espérenme un segundito que veo si hay uno que es más específico en cuanto a Deuteronomio 17, 2 y 15. Acá vemos que el maldecir al prójimo, Dios lo reprende y lo juzga con la muerte de los culpables apedreados. Pero en Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, versículo 2 al 5, dice lo siguiente: puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos habiten de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. Se les sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. No leí bien, espere que lo repito. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos habiten de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. Se les sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa
Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. Entonces, la pregunta es esta. Jesucristo, nuestro Dios, está juzgando a la humanidad, ¿por qué? Porque la humanidad que rechaza a Dios, lo que estuvo haciendo es idolatría con respecto al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Practicaron una abierta idolatría de la manera que lo han seguido, lo veneraron, se dejaron marcar la frente o el puño. Eso, ¿se acuerdan que es un símbolo, un signo de pertenencia, que le pertenecen al anticristo? Esta era una idolatría abierta y opuesta totalmente a Dios. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento esto era juzgado según la ley de Moisés, apedreando a todos aquellos que practican idolatría. Bueno, Dios está aplicando ese mismo juicio en el final de los tiempos sobre aquellos que adoren al anticristo. Por eso este juicio final o este episodio final, donde los granizos casi de 40 kilos caerán sobre las personas. Esto, a ver, ¿cómo lo podemos mirar? Es como que nos caiga sobre la cabeza una bolsa de cemento de 50 kilos, bueno, son 5 kilos más. Te deshace, te parte en 4 directamente. Te llevas, literalmente te lleva a la muerte, ¿no? Bueno, eso era lo que pasaba, la manera que se juzgaba a los que practicaban la idolatría en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, acá, y nuevamente lo maldecían a Dios por esa terrible plaga, en lugar de arrepentirse y reconocer a Dios como el Dios que los está llamando a través de estas pruebas tan difíciles y tan duras. Hermanos, hemos concluido con este capítulo. ¿Saben qué me gustaría, si les parece bien, me gustaría, no sé, qué impresión les genera esto, qué piensan de todo esto? Porque realmente lo que hemos estado viendo con el juicio de los sellos, las trompetas y las copas de oro, con las plagas, es duro, porque más de uno puede decir como, pero Dios puede mandar esto. ¿No se preguntará más de uno, Dios puede mandar esto? Yo me acuerdo cuando al principio que nos convertimos, bueno, más o menos con Luz, en un año de diferencia, yo me acuerdo que me costaba muchísimo, muchísimo leer los episodios donde Dios mandaba a matar todo un pueblo. Vieron que cuando el pueblo de Dios avanza en la tierra de Canaán, literalmente lo que Dios le decía, arrasen con todo. Arrasen, no dejen nada. Íbamos nosotros con los lagrimones por acá al maestro, le decía, pero ¿cómo que Dios está diciendo de que maten a los nenes, a los viejitos, el viejito en bastón, la mujer embarazada, la vaquita? ¿Cómo? Nos impactaba de una manera terrible. No sé si les pasó a ustedes cuando leyeron al principio. Pero Dios es claro en esto. Dios tenía que eliminar esos pueblos que eran pueblos paganos y hasta practicaban, mataban a sus hijos para aplacar la ira de sus dioses. Tenían una conducta terrible, pero Dios sabía que si esas personas, era un juicio de Dios, Dios sabía que si esas personas quedaban con vida, de a poco iban a empezar a convencer al pueblo de Dios a creer en sus propios dioses. Y esto lo vemos clarito en el Antiguo Testamento. Dios tenía que terminar con algo que atentaba contra su pueblo y sus planes. Acá está pasando lo mismo. Lo que las naciones van a hacer con respecto al anticristo y con respecto al mover de Satanás en esa época es venerarlos.
porque van a ver como que vino la salvación al fin para tener una vida mejor sobre la tierra. Y eso es precisamente lo que Dios tiene que frenar. Lo hizo cuando el arca de Noé eliminó a todos los habitantes de esa época para que se pueda empezar de una manera como Dios quiere. Bueno, sabemos que eso también fracasó por el mundo caído donde vivimos, pero a mí me gustaría, si alguien tiene algo que decir, que preguntar, algún sentir, algún no sé qué, alguna revelación, que active su micrófono y lo cuente. Yo les conté mi testimonio, lo que a nosotros nos pasó en ese momento. Ahora, después lo comprendimos, entendimos el porqué de Dios para eso. Y entendemos también el porqué se cantaba acá en medio de un lago de sangre, de que justo es el Señor, santo eres y serás, y en fin, todo eso, ¿no? Porque comprendieron el motivo de los juicios de Dios. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, darme ánimo, no sé. Pastor. Sí. Bueno, sí, ¿no? Como usted estaba hablando, a veces para nuestro entendimiento, a veces es algo inexplicable cómo Dios actúa, ¿no? Pero conforme vamos estudiando y Dios nos va revelando, Él es un Dios de amor y es un Dios justo, de justicia también, ¿no? Que cada uno de nosotros en su debido momento vamos a cosechar todas aquellas cosas que hemos sembrado. Y esto nos tendría que ayudar a reflexionar y tener este temor reverente a Dios y cuidar nuestra salvación, ¿no? Día a día. Y tener misericordia también, porque hay muchos que todavía no han alcanzado de conocer a Cristo, ¿no? Y todo lo que vamos aprendiendo, leyendo, la verdad que es lo que se le espera a ellos esto. Y nosotros también tendríamos que estar en alerta y estar como la novia, ¿no? Con el aceite esperando, ¿no? al novio. Y eso, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? Que hay mucha gente todavía que, bueno, esto es lo que le va a esperar también. Tal cual. Tal cual. Sí. Dios es un Dios amoroso y también es justo. Sí. ¿Él se venga de las situaciones injustas? Sí. La Biblia lo dice. Él es vengador. ¿No? ¿Cómo? Claro, un vengador santo. Él nunca se va a exceder de ninguna manera en lo que tenga que hacer, tenga que determinar. Aparte, nosotros sí. En realidad nos damos cuenta, pastor, por ejemplo, el versículo 15 es como un hincapié, ¿no? Pero nos damos cuenta que en toda la palabra, de tapa a tapa, Él nos llama siempre a su pueblo a la reconciliación, nos llama a la búsqueda. No es que o sea, es un Dios justo y es un Dios estricto, pero en todo eso está la misericordia, ¿no? Como Él nos advierte y una y otra vez, o sea, vuélvanse, estoy aquí, arrepiéntanse, humíllense. O sea, en todo momento el Señor en su palabra nos dice que Él está aquí para nosotros, que nos reconciliemos con Él, ¿no? O sea, Él no es el deseo de su corazón que nos perdamos, que nadie se pierda, no. Verdaderamente Él nos alerta, miren que vengo como ladrón en la noche, ¿no? Manténganse despiertos, o sea, atentos, cuidemos, ¿no? Como decía Héctor, la santidad, cuidemos nuestra comunión, nuestra relación. Así es. Amén. Sí, señor. Pastor, quiero leer una palabra. ¿Dónde se encuentra? ¿Te tildaste, María? Que hoy, justo después también en 1 Corintios 15, la verdad que hay mucho para extraer de lo que Pablo nos deja, pero esta palabra quiero
para todos nosotros y para ustedes, pastor, para Luz, para vos. En 1 Corintios 15, 58, dice: por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y bueno, saber que, como dice Jesús también, ¿no? Que de ser fiel en lo poco. Creo que lo que siempre buscó el Señor, desde principio a fin, es un corazón obediente y un corazón fiel a Él. Amén. Amén. Pensaba hoy en gracias. esto, ¿no? Que Dios nos creó para adorarlo solamente a Él. Donde empecemos a adorar otra cosa, ahí nos estamos alejando de esa fidelidad y de esa obediencia. Y bueno, que podamos estar orando por la iglesia en ese sentido, que sea una iglesia consciente, que todo lo que estamos decidiendo por el Señor no es en vano. Amén. Amén. Así es. Eso. Gracias, María. Sí. Ajá. Acá la pastora me está haciendo la pregunta, ¿puede ser si yo no pongo al Señor en primer lugar, estoy practicando la idolatría? Sí. O empezando a practicar la idolatría. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Qué opinan? Dice, no, la palabra no dice ahí donde está tu corazón, está tu tesoro. Sí. Y es una idolatría que uno tiene donde está el corazón, ¿no? Y siempre tenemos que examinarnos, yo, ¿no? Y todo, ¿dónde está mi corazón? ¿A dónde se va conduciendo día a día? Porque eso es idolatría. Bueno, Claro. si mi corazón está en Jesús, no es idolatría, porque yo amo a Jesús, ¿no? Pero a veces, viste, uno pone cosas delante de Dios que ama más que a Dios, inclusive. Entonces, bueno, esa es idolatría. Sí, pero aún no solamente poner cosas materiales delante de Dios o buscarlas primero que Dios es idolatría, o nuestros hijos, o nuestros esposos, o nuestros trabajos. También el orgullo, el temor, esas cosas también son idolatría. Porque las anteponemos ante Dios. Dejamos de creer en sus promesas y nos dejamos llevar y ponemos primero el temor u otras cosas que tenemos en la vida. Claro. Porque en definitiva la fuente del temor, de la angustia y todo eso, no viene de Dios, nunca vino de Dios. Falta de confianza en Él. Y ya estamos empezando a mirar para otro lado, ¿no? Y sí, hay que examinarse, como decía Héctor, y cuando uno se empieza a apartar del Señor se da cuenta. Empiezan a aparecer situaciones que antes no estaban, y bueno, ahí hay que recapacitar y ordenarse, ¿no? Y estar en amistad con Dios en todo. Pero Dios siempre está ahí para perdonarnos. Nos equivocamos en ese caso. Gracias por el aporte, que sí, para mí es muy importante. Pastor. De todo. Sí, a ver, Rita, y después, Mane, vos querías. Yo ni quería hablar. Pastor, no, donde dice en Apocalipsis que 19, creo que hemos leído, no, 22 y 11. El que es justo, que sea injusto, que es injusto, que sea injusto todavía, dice, ¿no? Y el que es justo, que sea justo todavía. Y esa palabra nos anima a nosotros para poder ser más justo. Y cómo uno percibe si estoy injusto.
yendo a la presencia del Señor en ayuno y oración, y ahí le muestra el Señor en qué áreas de mi vida estoy mal. A mí tuve esa experiencia cuando me arrodillé y cuando hice ayuno y le preguntaba al Señor si estoy conforme con la vida que estoy llevando, y me mostró el Señor en las áreas en que debo de hacer ajustes bueno. en todo eso. Así que creo que en ayuno, oración, el Señor le ayuda a poder ser más justo. Como dice el hermano Héctor, ¿no? Examinándonos a nosotros, como es, en qué condición está mi vida espiritual, ¿no? Cuán importante es examinarnos. Así sí, que y a diario. A diario, gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor, y a través de qué nos vamos a examinar, a través de la palabra del Señor, porque ahí ya tenemos todo, cómo debemos de manejarnos como amigos, como vecinos, como esposa, como hijo, como todo, y es una maravilla. El otro día hablábamos con Ayari, y están algo lindo, la palabra del Señor, es tan sabroso y nos hace entender, nos escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Sí. Qué hermoso es la palabra del Es así. Señor. Y el que no lee la palabra del Señor no va a poder discernir lo malo ni lo bueno. Así que No, es importante leer la palabra del Señor. Y yo, pastor, nunca había leído a tanta profundidad la palabra del Señor. Nunca. Mire que tengo 20 y pico años y esta cuarentena me dio ese regalo para poder escudriñar. ¿Qué dijo el pastor? Para poder escudriñar. Es lo que Dios está logrando con esta cuarentena, ¿no? Sí, gracias a Dios. Gracias. Es un propósito esta cuarentena. Un propósito eterno. ¿Sí? No va a parar hasta que Dios diga, por más que oremos con fe y pataleemos y atemos a quien atemos, Dios va a decir, acá se acabó. Así que está poniendo a prueba nuestra fe, pero yo entiendo, o sea, los juicios de Dios, el lapso de los juicios de Dios lo decide Él. Yo no, ¿qué voy a orar? Para decirle acortalo porque me estás asustando, no sé. No, Él va a dejar que esto corra hasta que quiera. Porque tiene un propósito, ¿no? Precisamente de aceptarlo a Él y nosotros crecer, como iglesia crecer y animarnos a Marlene, vos querías decir algo, ¿no? O Eduardo, no sé. No. Creo, Eduardo, vos decís algo. Bueno, pastor, todo esto lo que estamos estudiando es impresionante, ¿no? Porque la verdad que nos ayuda y nos anima y nos exhorta a que estemos siempre pendientes de nuestra salvación, ¿no? En qué lugar nos encontramos en estos tiempos, qué es lo que estamos haciendo para el Señor, pero sobre todas las cosas guardar, ¿no? Estar siempre atento cómo es mi relación con el Señor, ¿no? Cuando estudiábamos esta palabra y cuando dice hecho está, nos hace recordar el momento en que Jesucristo entregó su vida, ¿no? Por nosotros, cuando dijo consumado es o hecho está, y después, bueno, vienen los juicios, los terremotos y todas esas cosas. Eso nos ayuda a pensar en los tiempos que estamos viviendo y si vamos a pasar estos tiempos nosotros mismos, ¿no? Como pueblo, como iglesia, no descuidar nuestra salvación, que Jesucristo ya la pagó en esa cruz del Calvario. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que aferrarnos a Él para que los juicios no caigan sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, ¿no? Entonces esto es algo maravilloso, como decía la hermana Rita, hasta tan profundidad, tanta sabiduría y tanto conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra, que somos privilegiados realmente de poder
en estos tiempos, discernir los tiempos que estamos viviendo y prepararnos, ¿no? En todo lo que se refiere a cuidar nuestra salvación, ¿no? A cuidar nuestra relación con el Señor y sobre todo ponerlo a Él en primer lugar, que Él sea nuestra prioridad y Él que sea todo lo que nos mueva, ¿no? Que no tengamos, como hablábamos, que no tengamos ídolos fuera, que Jesucristo siempre sea el centro de todo lo que hagamos, ¿no? Porque como estamos estudiando, Él es el que va a pisarle la cabeza a la serpiente. Así que ese es nuestro Dios tan poderoso en el cual nosotros confiamos, ¿no? Amén. Es así. Muy bien, hermanos. Entonces, el viernes que viene nos vamos a dedicar a leer el capítulo 17, a estudiarlo, y bueno, nos vamos a ir acercando a la batalla en sí, la batalla de Armagedón en sí. Y bueno, ahí vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Fue una buena inversión, ¿verdad? El hacer este libro, el Apocalipsis, una buena inversión de nuestro tiempo. Porque es importante, por ahí no sabemos si en esa tribulación vamos a estar o no, pero es importante cuando veamos todo este mover de Dios como nos reafirma de que estábamos en el camino correcto. Muy bien, vamos a orar entonces para despedirnos. Bendigo a los jóvenes que se van a reunir mañana sábado en su Zoom. Y hermanos, una cosita, para que estén orando inclusive. Este domingo nos vamos a celebrar la Cena del Señor con nuestros hermanos de Colombia, de Jamundí. Yo voy a estar predicando y el pastor Freddy va a estar presidiendo el momento de la cena. Así que estén orando para que el Señor realmente nos hable, nos transforme en todo aquello que sea necesario, y oren por mí, por la palabra, que lo entienda Dios lo que me quiere decir, por el pastor Freddy también y su congregación. Y algún día los vamos a ir a visitar. Después de la pandemia. Oremos, Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por la precisión y la claridad con que nos hablas, Padre Celestial. Te rogamos, Dios mío, que en todo este tiempo, hasta que llegue el momento de la gran tribulación y de los juicios que estamos viendo, Señor, cientos de miles y millones de personas se entreguen por completo a ti, Señor Jesús, y sus vidas sean salvas. Que este tiempo de sensibilidad anímica y espiritual inclusive, Señor, sea terreno fértil para que los que no te conocen aún te puedan conocer, guiar tu iglesia, abrir puertas para que podamos presentar el Evangelio, Señor. Y te rogamos, Espíritu Santo, que nos esté llenando con tu presencia, Señor. Y te damos gracias porque, Padre Celestial, abrís tu corazón y nos mostrás realmente las cosas como serán. Sabemos que todo esto lo haces por amor, aunque muchos pensarán que no, alguien que ama no haría esas cosas, pero Señor, sabemos que es por amor, porque a través de estas pruebas difíciles de transitar, muy duras de transitar, Padre, el trasfondo de todo esto es que aquel que no te conoce te pueda conocer. Y aquel que decide, como pasó con el faraón, es un ejemplo de otro, Señor, el que decide seguir en su maldad, Señor, su vida terminará de una manera tremenda, pero Padre Celestial, seguro que les diste oportunidad para que te puedan conocer. Gracias por tu misericordia sobre nosotros, tu justicia. Te rogamos, Padre, que en este tiempo abraces este mundo en el que vivimos con tus brazos de amor, Señor. Que aquellos que tienen una pequeña, aunque sea pequeña luz en su corazón, Padre Celestial, puedan extender su mano de amor y darse cuenta que hay un Dios que también los ama y quiere unirse a sus vidas. Señor, te bendecimos y te honramos.
Y Padre Celestial, guardanos de todo mal, guardanos de toda preocupación, libranos de toda tentación, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar listos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Señor, queremos que nos encuentre nuestro Señor Jesucristo equipados totalmente, tomados de tu mano, en armonía contigo, siendo Dios nuestro amigo. De esa manera queremos, Señor, que nos encuentre. Por eso, Padre, bendecí a mis hermanos acá que viernes tras viernes están presentes, recibiendo de tu palabra y aprendiendo cada día más. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Y seguí ayudándonos en la semana para poder leer y poder que tu palabra ya no sea revelada en el capítulo 17 que vamos a estar estudiando. Señor, hablarnos a nuestro corazón. Y Señor, ayudarnos también para utilizar todo esto que vemos en tu palabra para alentar y animar a otros y advertirles, Señor, de los tiempos que vendrán para que puedan reconocerte a ti como el Señor y Salvador de su vida. Bendigo a la iglesia que nos has dado a pastorear, a mi esposa y a mí, Señor. Te ruego que tu gracia, tu misericordia los llene con tu presencia. Y Padre Celestial, declaro sobre sus vidas que la paz de Cristo Jesús gobierna sus corazones y sus pensamientos bajo cualquier circunstancia. La paz de Dios está ahí presente en ellos y en nosotros. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que ir pensando cómo vamos a celebrar el final del estudio de Apocalipsis. Haremos no sé, algo. Pizzas. Bien. Una mateada con... No pensaba en comer. Sí. ¿Examen? Sí, María. Yo hago las pizzas, iglesia. Digo, mates y pizza. ¿Tenés mate y qué? Les mando las fotitos. Le mandó la fotito. Bueno, de alguna manera piensen a ver de qué manera podemos hacer un celebration ahí juntos. No sé, algo tenemos que inventar. Bueno, hermanos, que disfruten su cena si no cenaron aún, que descansen, recobren fuerzas y que tengan mañana un día excelente.